Tras el fracaso de la Gran Armada en 1588 y la posterior contraofensiva inglesa, la corona española decidió crear una formación diferente a las que se habían organizado con anterioridad, esto para proporcionarle mayor seguridad a la vía por la que se transportaban los metales preciosos entre las colonias americanas y la metrópoli. Así surgió en 1590 la denominada Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, una marina integrada por 10 galeones y 2 pataches. Aunque el propósito inicial del autor del libro que reseñamos hoy era analizar el naufragio de la armada de Luis Fernández de Córdoba y Sotomayor, que tuvo lugar en aguas del Caribe en noviembre de 1605, una revisión bibliográfica de los principales trabajos que hacen referencia a la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, institución de la que formaba parte dicha escuadra, le permitió identificar un vacío historiográfico sobre el tema que pretende llenar con esta publicación. A continuación les presentamos la obra La Armada de la Guarda, Defensa y Naufragio en la Carrera de Indias, del doctor en Historia Vicente Pajuelo Moreno y publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Su trabajo analiza los orígenes y la organización del sistema naval que permitió conectar las orillas atlánticas del Imperio Español bajo los Austrias y ahonda en detalles tan valiosos como la construcción de los galeones, la tripulación, los bastimentos, los pertrechos, la artillería y la ruta seguida. Tras la historización de un naufragio en particular, examina el plan de búsqueda y rescate desarrollado por la corona para encontrar los galeones perdidos y auxiliar a los supervivientes. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Vicente Pajuelo Moreno. Soy doctor en Historia y Arqueología Marítima por la Universidad de Cádiz y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Lisboa. Y esta es una parte de esa tesis doctoral que consiguió el acceso del concurso de monografía en Nostroamérica en 2020, un concurso que otorga la Diputación de Sevilla y que fue galardonado, como digo, con el ACESI y ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla y la propia Diputación de Sevilla. Este libro ha sido realizado a lo largo, tiene un proceso de elaboración de 5 años, lo que duró la tesis doctoral, en el que narra principalmente la historia de un naufragio que ocurrió en 1605 en aguas del Caribe. Pero ese naufragio me llevó también a rastrear los principios de la Armada de la Guarda, que fue la formación principal durante más de siglo y medio en traer o en llevar, en este caso, a la metrópoli procedente de Cartagena y Portobelo grandes cargamentos de oro y plata. Fue la formación principal durante todo el siglo XVII y una parte del XVI. Inicialmente, como digo, el estudio estaba enfocado en un naufragio, en el de 1605, la formación de Luis Fernández de Córdoba y Sotomayor, que estaba compuesta por 8 galeones de gran volumen de arqueo. 4 de esos galeones cuando regresaban a la metrópoli iban cargados de oro y plata, esmeraldas y otro tipo de productos, naufragaron en mitad del Caribe. Aquí dejo entrever algunos de los puntos en los que podían hallarse esos 4 pecios, muy cercanos o muy próximos al Bajo de las Víboras, que es donde tuvo lugar una fuerte tormenta, y otro tipo de cuestiones, sobre todo características muy apegadas a la construcción naval de algunos de los buques, que ya eran viejos, ya no habían sido bien carenados en algunos casos, que fueron los que propiciaron, fueron alicientes para este accidente, ¿no? En un primer capítulo hago un análisis de lo que son las flotas y armadas durante el siglo XVI y las diferentes nomenclaturas que tuvieron cada una de ellas, porque existía una confusión entre las armadas del mar Océano, la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, la Armada de Tierra Firme. Son flotas y armadas totalmente distintas, que creo que era una cuestión que había que aclarar, y por eso en un capítulo inicial, en el primer capítulo, introduzco o hago una breve reflexión sobre las flotas y armadas del siglo XVI. Y esta flota o esta armada, que se asienta ya en 1594, ahí es cuando se produce su establecimiento definitivo y es la primera vez que viaja a América en ese año,
es la armada que durante hasta 1706 estuvo sufragada por la Avería y que estaba siempre compuesta o integrada por el mismo número de galeones, entre 6 y 8, más 2 o 3 pataches, y una tripulación que oscilaba entre los 1.500 y 2.000 hombres. Ese mantenimiento de esos 1.500, 2.000 hombres era de unos 300.000 ducados, que ustedes se imaginarán que para la época era un costo enorme. Y luego ya en un segundo capítulo valoramos la construcción de cada uno de los galeones que integraban esta armada, y hago también una especie de reflexión de lo que era la metrología naval de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que creo que es muy interesante aclarar algunas cuestiones que hasta entonces se habían consolidado como verdades, pero que a mi juicio eran no mentiras, tampoco lo quiero decir así, sino que se habría valorado de una forma errónea en algunos casos, que se habían asentado a fuerza de repetirse, ¿no? En un tercer capítulo, es un capítulo dedicado totalmente a la tripulación, y es un ejercicio de microhistoria, porque no solo se aborda la tripulación desde el punto de vista de los altos mandos, sino que aparece también una oficialidad, un grupo de marineros al que creo que es importante hacer una mención especial sobre ello, y ahí en este tercer capítulo le dedicamos unas biografías, le dedicamos una parte bastante completo a estas personas que navegaron durante finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y ya en un cuarto capítulo, en el último capítulo, abordamos todo lo que es la Armada de la Guardia ya de 1605, desde que se inicia su apresto en Sanlúcar de Barrameda a principios de 1605, en torno a abril y mayo de 1605, la construcción de algunos de los pataches que se integraron, todo lo que eran los bastimentos, pertrechos, todo lo que llevaba cada buque lo contiene en este libro. Y sobre todo una cosa que me parece muy interesante resaltar es que yo creo, o al menos yo no lo he encontrado aún, es la primera vez que se detalla todos los gastos, todos los costes que llevaba una expedición por completo durante esos 8 meses. Se detallan aquí en este libro, que costó, si mal no recuerdo, 314.000 ducados, que era una barbaridad para la época. Y luego ya en un último punto que es muy interesante y que parece un poco de novela histórica en algunos momentos, porque sí que narra la historia de este naufragio y cómo nos la detallan fielmente los documentos. Ahí sí que es un estudio documental bastante importante, sin duda el estudio más importante documental que contiene el libro, que está hecho a base de documentación principalmente del Archivo General de Simancas y algunos archivos del País Vasco, como el archivo de Rentería, que fue donde se construyeron los galeones y demás, y nada, es en este capítulo en el que se aborda lo que es el naufragio en sí, desde que los buques salieron el día 1 de noviembre, que por eso inicialmente la tesis se llama el Día de Todos los Santos, porque partieron el 1 de noviembre desde Cartagena, y cómo cuando llevaban solo 5 días de navegación, ya habían atravesado una zona muy dificultosa para la navegación, como eran los bajos de la Serrana y la Serranilla, y después de 5 días de navegación se toparon con un fuerte vendaval, con una fuerte tormenta, y bueno, y como les había dicho inicialmente al inicio de esta conversación o de este vídeo, que otras dificultades se añadieron, como el mal carenado de los buques o incluso la edad, sí que fueron alicientes, fueron el acicate para que se produjera esta desgracia. De esos 7 buques que naufragaron, de esos 7 buques que regresaban a la metrópoli, 4 de ellos se pierden para siempre en aguas del Caribe. La Corona, en expediciones posteriores, en 1606, 1612, incluso se firma un asiento con Tomás de Cardona y Sancho de Meras para que rastrearan estos buques para ver dónde podían hallarse. Aparece un relato fantástico de un pirata inglés que nos dice que hay una isla misteriosa, o le llamaban la isla misteriosa, de hecho existe en la actualidad gracias a ese relato que hace este pirata inglés, que nos narra, nos cuenta de que posiblemente él haya hallado 2 de esos buques y el oro que llevaba y la plata la enterró en esas islas misteriosas. Entonces es una especie, ahí por eso digo que era una especie de novela histórica que narra de una forma totalmente completa a los otros 3 capítulos del libro, y que creo que es muy interesante, la verdad, para el estudio histórico de los naufragios y desde el punto de vista de la historia comparada, la historia social, creo que es un estudio bastante importante, y que creo que en posteriores años espero que haya alumnos que sigan esta línea de trabajo que yo he iniciado. Muchas gracias.